Escritura, me quiero tomar de Habacuc, pero también me quiero tomar de Pablo. Usted sabe que a mí me encantan las cartas del apóstol Pablo. Pero como quiero hacérsela difícil, vamos a ir al libro de Habacuc. Amén. Habacuc capítulo 1, hermano. Vamos a leer del verso 1 al 4. Habacuc estaba pasando por un momento tremendamente complicado, ya que el pueblo de Israel constantemente estaba en pecado y por ende Dios se tenía que alejar de ellos. No los abandonaba, solamente se alejaba y permitía que los enemigos de Israel tomaran dominio y control de sus vidas, y muchas veces, lamentablemente, la consecuencia de su pecado los llevó a vivir situaciones tremendamente difíciles. Amén. Vamos a dar lectura a Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, pero no vamos a leer todo del 1 al 4. En el nombre poderoso de Jesús. Y los hermanos dicen: amén. Eso. Dice la Escritura: la profecía que vio el profeta Habacuc. Pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Ahí se está quejando amén. La desesperanza. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira, imagínense, siéntese, hermanito. Este sí que era atrevido, ¿eh? Se parece a nosotros, ¿no? Atrevido Habacuc. Miren, le voy a explicar por qué él saca estas conclusiones. Bueno, hermano, muchas veces esto pasa por causa de la desesperanza. Bien, la desesperanza, hermano, significa literalmente estar sin salida, completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea la que sea. Eso es la desesperanza. Cuando alguien dice y se cierra: no, acá no hay salida, aquí no encontramos solución, aquí se ve todo negro y no vemos nada blanco. Eso es desesperanza. Cuando a alguien no le busca siempre la solución a la situación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Habacuc? Que nosotros tenemos a Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo es la esperanza que no avergüenza, lo dice el apóstol Pablo. Pero Pablo también tuvo que pasar por momentos difíciles para entenderlo, como todos nosotros, hermanos. Amén. Aquí no se aprende naciendo sabiendo todo. No, aquí aprendemos a medida que vamos cayéndonos, a medida que nos vamos tropezando y a medida que vamos surgiendo situaciones difíciles, hermano. Así se aprende a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, y Habacuc, hermano, estaba pasando por un momento tan complicado. Como le decía, Israel por lo general estaba de espaldas a Dios. Por lo general estaba de espaldas a Dios. Entonces Habacuc era un profeta que se encuentra con una situación tan difícil que dice que cuando viene la palabra de Dios a su vida, es lo primero que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Bien, primer punto. Hay gente que cree que Dios no oye. Cuando viene la desesperanza, ¿cuánto no le ha pasado? Que dicen: a mí Dios nunca me escucha, a este le escucha siempre y a mí nunca me escucha. Desesperanza. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no nos está oyendo o Dios no nos está escuchando. Pero tan equivocado estamos, hermano, que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios habla, Dios siempre cumple. Si Dios dice: clama a mí, lo dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 lo dice claramente, ¿o no? Entonces la Escritura nos señala que Dios siempre está ahí. El problema es que nosotros nos preocupamos cuando Dios no nos habla. ¿Cuántos hemos aprendido a vivir sin escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos han aprendido a vivir así? Porque llega un momento que Dios tiene que tomar silencio. Tiene que haber un momento que Dios nos tiene que ver a nosotros serle fiel aunque no le podamos oír. Y Habacuc dice: bueno, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. E incluso había cuestionado que este Dios salvaba, que este Dios libraba. Porque la desesperanza nos lleva a eso, nos lleva a poder entender de una manera equivocada que Dios no está cuando Dios está. Que Dios no habla cuando Dios habla. Lo que pasa es que su silencio también es la voz de Dios. Dice la Biblia que en un momento Elías estaba pasando por un momento tan complicado porque Jezabel, una mujer, había amenazado que iba a haber muerto a Elías, el profeta. Y no sé cómo entró la desesperanza en
Elías, que dice la Escritura que la angustia lo sobrecogió de tal manera que terminó escapando a un monte, y allá él se quedó. Y él de alguna manera perdió toda esperanza en Dios cuando Dios lo había usado para degollar a 900 o 850 profetas entre los de Baal y los de Acera, cuando Dios le había ayudado a él, cuando él dijo, mira, van a venir tanto tiempo de lluvia y tanto tiempo de escasez. Incluso los reyes de esa época iban a buscar a Elías para decirle, ora a tu Dios para que venga lluvia, porque nos estamos muriendo de hambre. Mira, imagínense, Dios lo usaba de tal forma, pero cuando una mujer dice, voy a matar a Elías, él le entra tal amargura, tal desesperanza que termina yéndose a un monte a esconderse. Dice la Biblia que cuando él estaba ahí, bueno, Dios envía cuervos y le da de comer. Dice la Escritura que él está siempre ahí, Dios está ahí. Él estaba totalmente sobrecogido de la situación, porque eso nos nubla, hermano. ¿Cuánto no nos ha pasado? Que la situación nos nubla, no nos deja ver a nuestro Dios, no nos deja oír a nuestro Dios. Cuando Dios a lo mejor nos está hablando y cuando Dios está ahí, no nos vemos, ni siquiera lo escuchamos. Abajo dice, bueno, veo que nos salvas, veo que la violencia se aumenta, veo que te clamo y que tú no me oyes. Los grandes reclamos del cristiano, casi todos los días. Casi todos los días son los mismos reclamos delante de Dios. No me oyes y no estás aquí. Y Elías lo pasó, hermano. Lo pasó de tal manera que la Escritura dice que él llega un momento donde empieza Dios a hacerse notar. Vino un gran terremoto. ¡Wow! Y él creía que Dios estaba ahí y no era Dios. Después vienen ciertas circunstancias y cuando llega un momento de un silbido apacible. Y ahí estaba Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque él estaba acostumbrado a ver a Dios en medio de los problemas, hacerse notar con gran poder, también desconocía que había un Dios que en los momentos de complicación prefiere mantenerse en silencio y ser cauto y tranquilo y pasivo para hacerse notar que está en medio de nuestros problemas. La desesperanza, hermano, nos lleva a entender que no hay salida cuando realmente el cristiano tiene salida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso significa que Dios nos da esperanza, ¿sí o no? Dios nos dice que sí hay esperanza y nosotros tenemos todo el contrario. Perdemos la esperanza. Cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, los que conforman sus propósitos son llamados. ¿Qué quiere decir? Que no hay circunstancia, no hay situación difícil que un cristiano no pueda sobrellevar. Todo, hermano, pasamos por diferentes pruebas, dificultades, problemas. Habacuc lo vivió en carne propia. También dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Porque él creía que Dios lo tenía que librar de todo eso porque era un profeta, o porque era un hombre que escuchaba a Dios, o porque sabía o conocía el poder de Dios. No nos equivocamos, hermano. No porque tengamos a Cristo Jesús no vamos a vivir aflicciones o vamos a vivir momentos difíciles o complicados. Las aflicciones van a ser el constante del cristiano. A nosotros nos han enseñado tan mal que nos han dicho, hermano, confía en Dios, que Dios, y vamos. Pero cuéntale la otra parte de la película también, que también van a venir problemas y que van a ser más problemas que bendiciones, que van a ser más problemas que momentos de alegría. Muchas veces nos mienten tanto y nos dicen que de alguna manera el cristiano va a venir a vivir como en un paraíso, ¿cierto? De esperanza, de gloria y de poder, cuando realmente nos vamos a meter al valle de la amargura, al valle de sombra y de muerte. No estamos en el mundo que le pertenece a Dios. Aunque Él lo creó, ya no le pertenece a Dios. Dice que está bajo los pies del maligno, dice Juan. Bajo el control del diablo. Este mundo, hermano, no nos pertenece. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo se lo explicó así a los hermanos. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Qué quiere decir? Estamos de paso. Aunque éramos parte de este mundo, ya no somos parte de este mundo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que acostumbrarnos, escuchen lo que le estoy diciendo, a sufrir. Tenemos que acostumbrarnos a sufrir. Dice la Escritura que el apóstol Pablo hablaba de que eran necesarias las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Porque la paciencia viene producto de la tribulación, producto de la angustia. Pacientemente espere a Jehová. ¿Cómo cree usted que dice la palabra de esa manera? El que lo dijo porque pasó por diferentes tribulaciones. Pacientemente esperé en Jehová.
Pregunta, ¿cuántos tenemos la paciencia para poder entender que Dios va a hacerse ver o se va a hacer oír cuando Él quiera? ¿Cuántos tenemos la esperanza en Cristo para poder decir, a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios está ahí y Dios está hablando, aunque en este momento no lo estoy escuchando? Ese es el problema, que nosotros como cristianos hemos perdido el enfoque que es ser cristianos, pero a la vez ser sufridos. La Biblia dice que vamos a ser pasados por diferentes tribulaciones. Mismo Jesús dijo en Mateo 24, versículo 9, os entregarán a tribulación. Ni siquiera Jesús dijo, los voy a librar de la tribulación. No, serán pasados, entregados a tribulación, a angustia, a dolor, a sufrimiento. Entonces el cristiano nos tenemos que acostumbrar a sufrir. Porque usted y yo, cuando nos acostumbremos a sufrir, vamos a vivir en esperanza constante. Porque nuestra fe no está fundada bajo los hombres o bajo lo que este mundo nos puede dar o nos puede solucionar. Nosotros estamos fundados en Cristo Jesús. Nunca se olvide. ¿Se recuerda cuando Jesús habló sobre la roca? Dice que vinieron sobre la casa que estaba puesta sobre la arena. ¿Se recuerda, no? ¿Qué quiso hacer entender a los discípulos? Tengan esperanza en mí. Yo soy la roca. Van a venir fuertes tormentas. ¿Sí o no? No dijo, yo lo voy a librar de los problemas. Dijo, van a venir grandes problemas. Pero si la casa está sobre la roca, va a permanecer. Amén. ¿O no? Lo que pasa es que hoy estamos fundados bajo filosofía y huecas sutilezas. Doctrinas de hombres que lamentablemente alimentan por un momento el corazón de los hermanos, pero luego cuando viene el gran problema, no están fundamentados bajo la roca, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Mire, yo quiero leerle algo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, porque Pablo era tremendo, sí, a mí me encanta Pablo, cómo desarrolla su ministerio, pero también dice algo importante. Él también vivió la pérdida de esperanza. ¿Ustedes sabían, no? Perdió la esperanza, Pablito que había recibido 40 azotes menos uno, naufragio, traiciones, desvelos, cárceles, y empieza a nombrar. Y ese hombre, imagínense, dijo, he perdido la esperanza. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Es tremendo esto, por eso le decía yo, ¿cómo empezamos? Porque el apóstol Pablo también nos da una gran entrada. Miren, 2 Corintios, y el apóstol Pablo había pasado por diferentes dificultades, y él empieza a hablar sobre algo importante. Capítulo 1, versículo 8 al 10. Miren lo que dice. Porque, hermanos, no queremos, escuchen bien esto, que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿Qué dice él? Hermano, no tan solo se enfoquen en cómo Dios me usa en sanar enfermos, en cómo Dios me usa en restaurar familia, no se enfoquen tan solo en el poder. No ignoren nuestras tribulaciones. Ahí está la gran enseñanza que yo les quiero entregar. Miren lo que dice Pablo. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Cómo fue abrumado? Imagínense la situación difícil que pasó. Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, miren lo que dice Pablo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdió la esperanza Pablo, ¿no? De tal modo de perder la esperanza de conservar la vida. Dice la Biblia que nosotros, aunque estemos muertos y creemos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos. Ese principio a Pablo en ese momento se lo olvidó. Pero ¿sabe por qué se lo olvidó? Porque a todos nos pasa. Porque los problemas nos hacen olvidarnos de la palabra de Dios. Ese es el gran arma que tiene el enemigo contra nosotros. Le voy a dar un poquito de crédito al enemigo. Aunque siempre se lo quito, pero en esta oportunidad le voy a dar un poquito de crédito. Lo que hace el enemigo es poder trabajar con nuestras mentes. Y cuando nosotros estamos confiando en la palabra y no vemos nada, pero estamos creyendo por fe, porque el justo por la fe vivirá, dice Habacuc capítulo 2, verso 4, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros creemos por fe, que a pesar de las circunstancias, aunque no veamos nada, tenemos la certeza de que algo va a hacer Dios. Pero el enemigo, ¿qué quiere hacer? Es nublarte la mente y decir, no, mira, pasan 3 días, 4 días, no pasa nada. Pasan 5, pasa un mes, pasa un año, pasan siglos, pasa lo que pase.
El enemigo quiere decirle a nosotros, aquí no va a haber solución. Cuando nuestra fe debe estar fundamentada ¿en qué? En Dios. La desesperanza, amado hermano, nos puede llevar a olvidarnos del gran amor de Dios. Mire, cuando Habacuc dice, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Está actuando igual que Pablo. Pablo, hermano, que era el gran apóstol Pablo, era como nosotros, falible. Por eso que escribe Romanos capítulo 7 para decirle a los hermanos, mira, ustedes se sienten complicados porque fallaron en esto, imagínense yo, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Pablo sabía, hermano, que era débil. Como yo y usted sabemos que somos débiles, ¿o no? O somos débiles o no somos débiles. Si acá hay alguno fuerte, hermano, vaya a los mormones, porque allá los bombones se creen fuertes, se creen dioses, hermano. ¿Ah? Nosotros acá somos todos débiles, ¿sabe por qué? Porque en nuestra debilidad Cristo se hace fuerte. Amén. Porque la gloria es toda para Cristo, no es para nosotros. No somos más santos que nadie porque el único justo y el único santo es Jesús. Y si somos santos por la gracia de Dios en nosotros. Si alcanzamos algo, no es para gloriarnos. Si alguno cree ser algo, no siendo nada, equivocado está, hermano. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro ánimo, no es por lo que nosotros podemos lograr, es por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La desesperanza nos hace creer lo contrario. Dice, no, ustedes realmente no tienen solución, no hay cambios, no hay forma de transformar las circunstancias que están viviendo, pero el apóstol Pablo vivió esa situación. Por eso a mí cuando los hermanos me dicen, pastor, le estoy pasando mal, gloria a Dios por eso. ¿Y sabe por qué? Porque ahí le está enseñando Dios a poder tener esperanza, a poder entender que hay que confiar en Él a pesar de los problemas y de los sufrimientos de la vida. Usted y yo, hermano, nos vamos a ir sufriendo de esta tierra. No crea que nos vamos a ir con la cara llena de risa, como las películas que hacen hoy de Dejado Atrás o Dejado Adelante, esas películas que muestran que la iglesia se va y todos los hermanos están. ¿O nada, ¿Sí o no? Es una gran mentira, eso es una falacia, hermano, si nos vamos a ir en medio de tribulación. ¿Cómo la gente cree que nos vamos a ir con la cara llena de risa? Capaz que nos vayamos con un ojo menos, algunos con una oreja menos, hermano, a lo mejor sin dos piernas, hermano, sin dos brazos. A lo mejor a los más lengua larga, por tener hacer una lengua, le van a cortar la lengua primero. Entonces, hermano, de alguna manera no nos vamos a ir como creemos. Todos creen que nos vamos a ir así. Y no es así, nos vamos a ir en medio de tribulación. ¿Cómo murió Pablo? Con la cara llena de risa, no con el corazón gozoso. La esperanza que él tenía estaba por dentro de él. No se podía reflejar por fuera. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba siendo muerto por la causa de Cristo. A él lo degollaron, hermano. A ver, lo voy a degollar a usted a ver si va a estar riéndose. ¡Ah, sí, corta más rápido! Aquí. No, pues hermano, vamos a sufrir. El dolor no lo podemos evitar. Es parte del cristianismo, pero la esperanza es más fuerte que no nos permite enfocarnos en el dolor, sino en el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está, hermano, la iglesia tiene que emprender a amar a Jesús por sobre todas las cosas. Ahí está la esperanza de nosotros, esa esperanza que no avergüenza. Por eso Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Nos dijo, hermano, vean que le vamos a evitar el sufrimiento. Nos dijo, aliéntense. ¿Cuándo alienta uno a alguien? Cuando está pasando por momentos difíciles. ¿Sí o no? Porque si usted está con la cara llena de risa, ¿le importa que alguien le diga, aliéntate, hermano? No, pues decir, oye, estoy recontra feliz. ¿Qué aliento necesito? De todo. Esto es espectacular. No, uno espera esas palabras cuando la situación es difícil, ¿o no? Cuando uno está desalentado, desesperanzado. La desesperanza, hermano. Ya va a estar terminando, gracias a Dios, dijeron los desesperanzados. La Biblia dice en Salmo 22, 1 y 2. David también pasó por esta situación. Y esto es tremendo porque este salmo es parte de los sufrimientos de Cristo Jesús. Aunque David en ese momento no sabía que lo que estaba diciendo iba a ser parte del cumplimiento profético en cuanto al Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 22, 1 y 2 dice así. Y miren lo que dice David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desesperanza, ¿vio? Pasó por eso, ¿no? Obvio. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se da cuenta? Siempre eso. Ausencia de Dios en los momentos difíciles
y ausencia de la voz de Dios en los momentos complicados. Dos cosas. ¿No le ha pasado a usted? Que dice, oh, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Se da cuenta? Es que Dios quiere quedar en silencio. Como que siento que Dios no está, porque no sentimos nada. No, Dios está, lo que pasa es que no nos quiere hacer notar que Él está ahí. ¿Por qué? Ha pasado, mire, una vez yo vi una película, hermano, donde un padre quería ver cómo reaccionaba su hijo en su ausencia. Y él hace este ejercicio, y su hijo estaba jugando en el campo, y él grita de un árbol, hijo, hijo, por ahí no. Y él miraba para todos lados y como que no veía a nadie. Y su hijo decía, oh, mi papá me está hablando, pero no está aquí, así que voy a hacer lo que yo quiero. Después luego, dice en ese momento que este joven comenzó a hacer algo y entró en peligro. Y él no veía a su papá y tampoco quería huir porque la situación lo había abrumado, porque había caído en un foso donde no había salida. Estaba complicado. El padre dejó que ahora estuviera ahí. Pero luego, aunque el padre le estaba gritando, te voy a ayudar, él no lo quería oír. ¿Por qué? Porque el problema era más grande para él. Y no quería darse cuenta que cuando escuchó la voz, también el papá estaba ahí. Eso fue una gran reflexión para el hijo. Porque aunque nosotros, hermanos, notemos que está la ausencia de Dios, siempre la palabra no va a resonar en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos predican la palabra todos los domingos, todas las oportunidades que podemos escuchar un mensaje, Dios nos está hablando, confíen en mí, Jesús ha vencido la muerte, Jesús está con ustedes, estaré hasta los últimos días de su vida con ustedes. Jesús no lo dijo. A mí cuando Jesús me dijo que me llamó o me llamaba, ¿sabe lo que hice yo? Le dije, sí, Señor, voy contigo. Y en ese momento yo sé que Jesús jamás me ha dejado abandonado. Jamás. Porque lo creí. No porque alguien me lo dijo, lo creí. Por algo estoy sirviendo a Jesús en este momento. Yo por lo general no siento muchas cosas, pero cuando las siento, le doy gracias a Dios. Y me acostumbré a no sentir nada, pero cuando las siento, le doy mucha más gloria a Dios y más me comprometo con Dios. Hay gente que está acostumbrada a sentir. Y por eso cuando no siente algo, ¿qué es lo que pasa? Se debilita, la desesperanza, Dios ya no está. Hermano, siempre Dios está. Siempre he estado, lo puedo asegurar. Yo he sabido que Dios siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre Dios ha estado. Y usted y yo tenemos que aprender a eso. Aprender a entender que Dios siempre está, hermano. Y Pablo lo dijo. Y David lo dijo. Estoy desamparado. Dios mío, Dios mío. ¿No lo dijo Jesús eso en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y mira, imagínense, Jesús como hombre nos quiso hacer entender que todos podemos pasar por ese momento difícil. En el Getsemaní Jesús estuvo orando. Pasa de mí esta copa, se lo pidió por 3 veces, por 3 oportunidades. Pasa de mí esta copa. La desesperanza nos puede venir a todos los seres humanos. Pero sabe que Jesús llegó a un momento donde él lo entendió tan claramente que dijo, encomiendo mi espíritu a ti. Consumado es. ¿Sabe lo que quiso decir eso? Me someto a tu voluntad. Si él decía en ese momento, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué después le encomienda su espíritu? Es porque siempre supo que Dios estaba ahí. Él supo siempre que el Padre estaba ahí. Y es lo mismo que pasa con nosotros, que no nos queremos dar cuenta que Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que la desesperanza nos nubla la vista y nos cierra los oídos. Dios siempre está ahí, hermano. Nunca se olvide de eso. Por eso que David dijo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero no es que Dios no esté, es que la desesperanza en ese momento controló su corazón. Amén. Mire, en un momento también el rey Saúl nos puede ayudar a través de un ejemplo. Tuvo una desesperanza tan grande, bueno, era producto de su pecado también, que sufrió una gran derrota en el monte Gilboa. Bueno, en ese momento él tenía que enfrentarse a los filisteos, que eran los grandes enemigos del pueblo de Israel. Pero en ese momento Saúl cayó en desesperanza. Y no tan solo él, sino todo el pueblo de Israel. Ese es el problema, que cuando un hombre o una mujer de Dios pierde la esperanza, con él la pierden todos los que la rodean. ¿Sí o no? Muchas veces a mí me critican y dicen, pastor, usted siempre haciéndose el fuerte, siempre esto, y a mi familia siempre digo, yo no tengo posibilidad de debilitarme. Yo no puedo decaer los brazos, yo no me puedo desmoronar frente a la situación, yo tengo que mantenerme firme. Imagínense, yo llego acá, vamos a hacer el culto,
¿Cómo va a estar usted? Chuta, si el pastor está mal, yo también estoy malo, ¿no? Entonces, hermano, entender esto es lo importante. Saúl, frente a la derrota que tuvo en el monte Gilboa, también conllevó que el pueblo de Israel tuviera desesperanza por culpa de la desesperanza de Saúl. Y la confianza en el poder de Dios también la perdió. Si él sabía que Dios era poderoso, ¿sí o no? Dios le había dado grandes victorias a Saúl también. Más allá de las que Dios le dio a David. La fe de Saúl fracasó en ese momento. ¿A cuánto nos ha fracasado la fe? ¿Sí o no? Sí, nos ha fracasado la fe. A veces la fe nos falló, pero no la de Dios, sino la nuestra. Fracasó nuestra fe. Y a Saúl le pasó por la desesperanza. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema de la desesperanza, hermano. En ese momento, su espíritu, su vida se deprimió, su ánimo se destruyó, se dejó vencer por la desesperanza. Sin fe sus tropas tenían poca posibilidad de vencer en la batalla que iban a librar al día siguiente. Y la angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, hermano, hay desesperanza, en tu corazón no pueden gobernar dos cosas. O gobierna Dios o gobierna la desesperanza. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí o no? ¿Quién se supone que debe habitar en nuestro corazón? El Espíritu Santo de la promesa. En nosotros tiene que habitar, porque el Espíritu Santo nos hará ver, en medio de la dificultad, que en Dios tenemos que tener la esperanza. El Espíritu Santo nos va a hacer notar que cuando Dios no está, Dios está ahí. El Espíritu Santo nos va a hacer entender que cuando hay momentos difíciles, si confiamos en Dios, podremos salir adelante a pesar de las dificultades. ¿Qué quiere decir? Que siempre, hermano querido, tenemos que tomar en cuenta que la presencia de Dios es importante en la vida de nosotros. Para vivir en esperanza, hermano, y entender como el apóstol Pablo, que a pesar de que había perdido incluso la esperanza de conservar la vida, tenemos algo muy claro. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo que hemos leído de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice esto: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, ¿por qué tenía que pasar Pablo por esa situación? Para que él no confiara en sí mismo y que su confianza esté plenamente ¿en quién? En Dios que resucita de los muertos. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿en quién está su confianza? ¿Tienes esperanza? Dice, pastor, se ve todo negro, que venga más negro. Todos me dicen, pastor, usted anda, que venga todo peor, peor, que venga peor. ¿Sabe por qué? Porque ahí se va a aumentar mi fe. Ahí se va a ver qué tan cristiano soy o qué tan cristiano no soy. Ahí se tiene que notar lo que realmente predico con los labios en mis hechos frente a las circunstancias difíciles y complicadas. Que venga, que nadie lo detenga. ¿Por qué? Porque es necesario que acontezcan estas cosas. Pablo nunca evitó los problemas. Nunca evitó los momentos de oscuridad, de dificultad. Él los vivió y aprendió de ellos. No sé cuántos queremos aprender a través de las tribulaciones. Yo quiero aprender. Y Dios me ha enseñado muchísimo, hermano. Acá en Argentina yo he aprendido más de lo que aprendí en Chile. ¿Sabe por qué? Porque acá aprendí a vivir por fe. Aquí aprendí a ver que realmente hay un Dios todopoderoso. Aunque yo lo predicaba en los púlpitos y parecía el dragón predicando en los púlpitos, cuando bajé, hermano, me convertí en gallina. ¿Por qué? Porque me di cuenta que acá tenía que confiar realmente en lo que yo predicaba en el púlpito. Y ahí Dios me pasó por momentos de tribulación. Yo hoy puedo decir confiadamente, en Él esperaré. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Si está pasando por momentos de desesperanza, por momentos difíciles, es tiempo de comenzar a decirle, Señor, aquí está mi vida. Quizá me ha costado entender las dificultades que he estado pasando o por los momentos difíciles que está pasando el mundo.